La palabra de Dios dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Antes de que el hombre haga algo, ya la palabra de Dios ya le está llegando. Ya la palabra de Dios está tratando con esa persona, porque aquella persona ya tiene intenciones. Y la palabra de Dios, qué grande y misericordioso es el Señor, que nos habla, nos previene de cosas, aún antes de que las háganos. El Señor en su amor y su misericordia nos previene de las consecuencias que van a resultar de nuestras acciones. Y gracias a Dios por su palabra en la Biblia. El Señor todo el tiempo ha sido muy claro que la paga del pecado es la muerte. Entonces el Señor no, dice la Biblia, que Él no quiere que nadie perezca, mas que todos vengan a arrepentimiento. Y para eso es la palabra de Dios, para darnos vida y nos edifica. La palabra de Dios todo el tiempo nos fortalece, nos anima, nos hace personas mejores, porque esa palabra nos da vida, nos da esperanza. No es como las palabras de los hombres, que el viento se las lleva, que no tienen sentido, no tienen un fundamento, no tiene nada. Pero la palabra de Dios, dice aquí la palabra, que parte el alma y el espíritu. O sea, llega a lo más profundo de nosotros. O sea, como que esta palabra llega a lo interior del hombre, del alma. Las palabras que el hombre dice y las palabras de Dios son diferentes, porque la palabra de los hombres esas las escuchamos y pues no afecta nuestra alma, nuestro espíritu, pero cuando se predica la palabra de Dios es diferente, porque esa palabra está viva y nuestro espíritu se puede relacionar con esa palabra. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y desciende todos los pensamientos. En otra palabra, la palabra de Dios, hermanos, no hay nada que la pueda detener. No hay lugar donde el hombre se pueda ocultar de la palabra. Donde quiera que va la gente, donde quiera que se mete, y si ya escuchó la palabra de Dios, esa palabra está ahí. Aunque el hombre la quiera hacerla a un lado, la quiere ignorar, ya la escuchamos, ahí está, y no va a salirse, porque está viva, está vivo. No se puede olvidar uno de la palabra de Dios. Había un hombre que trabajaba en un lugar y tocó que una persona, compañero de trabajo, todo el tiempo lo invitaba a la iglesia. Era un hermano que lo invitaba a la iglesia y él decía que no, y aquel hermano todo el tiempo le testificaba, hablándole del Señor y invitándolo a la iglesia y testificándole lo que el Señor podía hacer con él, así como hizo en su vida personal. Y por fin el hombre se molestó tanto y dijo: yo creo que voy a denunciar este trabajo y me voy a ir a otro estado para que ya me dejen en paz. Yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero saber nada de Dios. Y el hombre se fue huyendo, entregó su trabajo, su posición, y se fue. Y fue a un lugar allá en unos estados del norte y empezó a trabajar muy contento, que tiene un nuevo trabajo. Y enseguida de él estaba otro hombre también que estaba en el mismo trabajo, y empezaron a platicar y hablar. Y como él era nuevo, pues el compañero de trabajo pues quiso hacer amistad con él, y luego la primera cosa que le dijo es: te invito a mi iglesia. Y el hombre dijo: ¿qué? Dijo: me acabo de venir del otro estado porque me cansé de un amigo que todo el tiempo me invitaba a la iglesia, y luego llego aquí, lo primero que tú haces, me invitas a la iglesia. Él estaba huyendo de Dios, pero no pudo. Y aquel hermano también les empezó a testificar. O sea, el hombre no puede huir de Dios. Le trata, así como Jonás, él también quiso huir, porque dice la Biblia que huyó de la presencia del Señor, pero no pudo. Y el hombre, aunque quiera ignorar la palabra de Dios, no puede, porque ya entró al corazón, ya la escuchó, porque esta palabra está viva. Y es una palabra, hermanos, que no nomás está imprentada o en un libro o está en la pared colgada,
sino que está en nuestros corazones. En Hebreos capítulo 8, versículos, empezando el versículo 6, dice así, Hebreos 8, versículo 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El Señor dio al hombre un mejor pacto. Él es el ministro. Su ministerio de él es mejor que cuando dio un mejor pacto y dice, y estableció mejores promesas. ¿Por qué? Porque ahora la palabra de Dios no nomás estaba escrita en tabletas de piedra, pero ahora la palabra de Dios va a estar escrita en nuestros corazones. Antes sí, los mandamientos estaban escritos en una tableta de piedra, pero ahora ya no. Ahora el Señor los pone en nuestros corazones para que nosotros meditemos en esa palabra día y noche. Y aparte de eso son promesas nuevas y aún dice la Biblia mejores promesas, porque hizo un pacto nuevo. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiese procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndose dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como en el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces vemos lo que dice la Biblia, que el Señor dijo, ahora mis leyes, mis mandamientos, los pondré en sus mentes y en sus corazones están escritos. No tenemos nosotros que preocuparnos, hermanos, que esta palabra se va a borrar de nuestras vidas o que se va a quebrar esas tabletas de piedra, porque ahora están en nuestros corazones y nos vamos a acordar de ellas porque están escritas en nuestros corazones. Ahora, ¿por qué se pudo escribir esta palabra ahí o poner o esta palabra quedarse ahí? Porque está viva. La palabra de Dios está viva. Por eso cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios nos impacta. Por eso es que hemos venido a su presencia arrepentidos y llorando, porque esa palabra ha llegado a nuestros corazones y nos hizo sentir culpables de nuestros pecados y pedimos perdón y clamamos a Dios a misericordia y luego sentimos su perdón y su dulce presencia que vino sobre nosotros y vimos que hubo un cambio en nuestras vidas. ¿Sabe por qué sucedió esto? Porque la palabra de Dios está viva y solo algo vivo puede cambiarte. Algo muerto no te cambia. Y no nomás te cambia por un momento, te cambió por la eternidad. Porque Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, si alguien viene a Cristo, va a ser una nueva criatura. Es lo que hace esta palabra. Porque Él nos dio de nuevo, como dice aquí, hizo mejor pacto con nosotros, estableció mejores promesas. Por eso es importante que se predique la palabra de Dios. No podemos nosotros ignorar la predicación porque dice la Biblia que le agradó a Dios salvar nosotros mediante la locura de la predicación. O sea, usted y yo tenemos que sentir esa palabra que se nos esté predicando, la tenemos que escuchar. Lamentablemente muchos ahora le dan tan poquito tiempo a la predicación y se toman horas y horas cantando, que no tengo nada contra cantar y alabar a Dios, pero tampoco podemos ignorar la palabra predicada.
Necesitamos que eso nos predique, necesitamos que alguien esté proclamando el Evangelio glorioso de Jesucristo. Necesitamos que sentarnos y dejar que el pastor o el maestro nos esté administrando, porque así el Señor lo quiere, porque dice la Biblia que la fe viene por oír y oyendo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo queremos crecer en fe si no vamos a oír la palabra? Necesitamos que esta palabra se nos predique, porque de nuevo esta palabra está viva, no está muerta, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Todo lo que Él hizo vive, todo, pastor, todo. Y las piedras para Dios están vivas. ¿Por qué? Pues no hemos leído lo que dijo el Señor cuando Él iba entrando a la ciudad, y que empezaron a clamar la gente: Hosana, Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y le dijeron: Señor, dile a tus discípulos que se callen, que no estén gritando, que no estén diciendo nada. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Si estos callan, las piedras van a clamar a mí. Fíjense, las piedras. ¿Están muertas las piedras? Pues todo lo que Dios hizo está vivo. Así que esa piedra está viva. Ahora, ¿por qué no habla las cosas? Bueno, el Señor sabe, pero Él dice que habla. ¿Cuándo van a hablar? No sé. Pero Él dice que habla. Porque claramente dijo: si ellos callan, las piedras van a clamar. Y luego dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos están diciendo cosas. Nosotros entonces seremos un Dios vivo, porque el Señor dice que Él no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivos. Todo lo que Él hizo, hermanos, tiene vida. Todo, todo. O sea, a veces nosotros ni nos damos cuenta de lo que existe alrededor de nosotros. Todo lo que el Señor hace es glorioso y maravilloso. ¿Cómo lo sabemos? Por su palabra, que Él dice que Él creó todo. Él es el creador. Entonces el Señor dijo que el Señor iba a hacer un pacto. Dice: este es el pacto nuevo que voy a hacer ahora con ellos. Dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre sus corazones las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces el Señor, hermano, está diciendo: miren, teniendo esta palabra, ustedes van a conocerme, van a saber quién soy. No van a necesitar que alguien venga y te diga: conoce al Señor. No, yo lo conozco porque tengo la palabra de Dios en mi vida. Yo sé quién es el Señor. ¿Amén? Claro, quiero saber más de Él. Necesito que alguien más me oriente a conocerlo más, pero yo sé quién es por medio de su palabra. Y entre más escúchenos al Señor hablándonos por medio de su palabra, más lo conocemos. Pablo dijo: que yo lo pueda conocer y el poder de su resurrección. Pablo no lo conocía, sí, pero él quería conocerlo aún más. Por eso Pablo dijo: los tesoros que están ocultos en Cristo Jesús. Hay tesoros, hermano, y para encontrar un tesoro lo tienes que buscar. Tienes que buscarlo, tienes que dar tiempo a buscar ese tesoro. Así es la palabra de Dios, tienes que darte tiempo para buscar más de Dios. Entonces, versículo 13 dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envanece está próximo a desaparecer. Entonces, ya pasó el primer pacto, ya no tenemos nosotros compromiso con ese pacto, ahora tenemos un pacto mejor. Un pacto nuevo con mejores promesas. Ahora tenemos la palabra del Señor en nuestros corazones. Ellos tenían la palabra de Dios, pero la tenían escrita en papel o en una tableta de piedra. Pero ahora la palabra del Señor está en nuestros corazones. Y la guardamos en nuestras vidas y nos ayuda a seguir adelante. Y aunque no tengamos la Biblia presente con nosotros todo el tiempo,
porque la hemos escuchado, podemos meditar en ella y nos acordamos de lo que dice su palabra. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. En aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Así que acordémonos de esto. Este es un nuevo pacto. Las leyes están en nuestras mentes, escritas en nuestros corazones. Vamos a leer Marcos capítulo 4. ¿Qué es la palabra? ¿Cómo la leemos? ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas? Bueno, el enemigo no quiere que yo y usted escuchemos la palabra de Dios. Él va a hacer todo lo posible por distraernos. Va a hacer todo lo posible por traer confusión. Va a hacer todo lo posible por quitar la palabra de Dios que llegue a nuestras vidas. El Señor dijo una parábola tocante este tema en Marcos capítulo 4, y también se encuentra en otros evangelios. Dice así, Marcos capítulo 4, versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se rindió alrededor de él mucha gente, tanto que entró en una barca y sentado en ella en el mar, toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 70 y 50 por uno. 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la palabra y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, porque vendrán viendo bien y no perecerán, y oyendo irán y no entenderán, para que no se conviertan y sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderás todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, ¿y qué es el sembrador? La semilla viene siendo la palabra y el sembrador es el predicador. Ahora bien, dice aquí que el sembrador salió a sembrar, y cuando sembraba la semilla, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron, porque en el camino, pues el camino era de piedra, duro, o quizás ya la tierra ya estaba bien aplanada, que estaba muy dura y la semilla no pudo entrar. Entonces la semilla se quedó arriba de la calle, o como decimos nosotros, la carretera o el camino, y vinieron las aves y la empezaron a comer. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Otra parte de la semilla sí cayó en tierra, pero abajo había piedras. Y porque no pudo penetrar la semilla, pues sí brotó y creció, pero las raíces no pudieron agarrarse bien, y salido el sol, pues las quemó, se secó. Y otra cayó en espinos. Aquella semilla cayó en un lugar donde había hierbas, había espinas, y creció, pero también las espinas crecieron y la ahogaron, o sea,
no la dejaron crecer. Pero otra cayó en buena tierra y dio fruto. Brotó, creció, produjo 30, 70 y el 100 por uno. O sea, hubo otra que sí cayó en buena tierra y empezó a producir. Ahora, era la misma semilla que se estaba sembrando. La diferencia era que ¿dónde cayó la semilla? Una parte cayó en el camino que estaba duro, otros cayó donde había muchas piedras, otros cayó donde había mucha hierba, muchos cadillos, espinas, y otra cayó donde había tierra buena. Entonces, cuando la semilla se empezó a regar o a sembrar, cierta semilla, la tierra no estaba preparada para recibirla. Una tierra estaba muy dura, otra tierra tenía apariencia de buena, pero abajo estaba dura. Y otra pues tenía mucho cadillo, estaba muy sucia, no era tierra buena para sembrar buena semilla. Y otra tierra pues estaba preparada y cuando cayó la semilla, la recibió y produjo fruto. Así es la palabra del Señor en nuestras vidas. Si tú quieres bendición, tienes que preparar tu vida para recibir la palabra de Dios. Tienes que venir con hambre y sed de justicia. Tienes que venir con un deseo de saber más del Señor, de crecer, de entregar tu vida más al Señor. Porque si venimos con un corazón duro, si venimos ya a la casa de Dios diciendo, pues yo estoy bien y no me importa qué es lo que digan, yo voy a quedarme así. Entonces estás endureciendo tu corazón. La palabra de Dios no va a penetrar tu vida. No va a hacer nada. Y hay otros que vienen porque les gusta y que está bonito y el otro, o porque tienen una situación en sus vidas, un problema y reciben la palabra de Dios con alegría, pero con el tiempo, pues esa palabra nomás está por encima, por la superficie, porque no penetró en el corazón. Esa persona no la va a recibir, va a ser la misma persona. Y otra cayó en tierra contaminada que tenía los espinos. Esta gente que recibe la palabra de Dios, pero por sus muchos afanes de la vida, por muchas preocupaciones, porque quieren andar entre el mundo, pues la palabra de Dios no los puede fortalecer, bendecir, porque están ellos envueltos con las cosas del mundo. Están muy juntos con las cosas del mundo. Pero hay otros que vienen a la casa de Dios y dicen, Señor, habla mi vida. Lo que tú quieras, Señor, hacer en mi corazón, hazlo. Lo que a ti no te agrade de mi vida, quítalo. Haz tu voluntad. ¿Ve la diferencia? Cuando nosotros le damos al Señor acceso, nos preparamos para recibir su palabra. Dios va a hacer lo demás. La palabra, esa semilla, hermanos, va a producir. Porque recuerden, una semilla, aunque se mire que seca, está viva. Puede estar la semilla fuera por muchos tiempos, hasta por años. Y se mira que está muerta, pero la siembra y con el tiempo va a salir. Qué tremendo, ¿cómo es la semilla? Pero esa semilla no va a hacer nada al menos que se siembre. Está viva. Pero para que produzca fruto, para que haga un impacto, para que realmente transforme, tiene que sembrarse en nuestros corazones. Y va a producir y va a dar fruto la palabra de Dios.
Y así la palabra de Dios, hermanos, empieza a trabajar en nuestras vidas. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Quizás no la vamos a entender todo, pero con el tiempo el Señor te va a mostrar muchas cosas, como aquí la parábola, esta parábola. Muchos no la entendieron, pero el Señor con el tiempo se las explicó. Y así es muchas de las veces las cosas del Señor, porque muchas veces las cosas del Señor están muy profundas para nosotros, no entendemos, pero con el tiempo el Señor nos va, hermanos, mostrando lo que Él está hablando, lo que esa palabra nos quiere decir. Y por eso nosotros tenemos que ser pacientes y decir, Señor, bueno, el momento no sé, pero yo voy a confiar en ti que tú me vas a enseñar. Y con el tiempo nos vamos a dar cuenta, hermanos, lo que esa palabra nos está diciendo, porque recuerden, esta palabra es espíritu, esta palabra está viva, esta palabra no está muerta. Entonces nosotros tenemos que acordarnos esas cosas, así como dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Entonces, el Señor administra nuestro espíritu. No podemos nosotros irnos tampoco por las emociones o que tenemos que sentir algo. No, deja que el Señor te hable. Vas a verlo como el Señor te va a transformar. Y el Señor habla tocante esta parábola que después se les empezó a revelar lo que el Señor estaba diciendo. Cuando habló de la parábola, dijo, estas son, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se les sembró en sus corazones, porque su corazón no estaba preparado. Viene el enemigo y le roba esa palabra. No entró porque no se prepararon. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, luego tropezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas entran, ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Entonces vemos que el Señor dijo, mire, si no preparas tu corazón para recibir la palabra, el enemigo viene y te la va a robar. O cuando vienen las luchas y las pruebas, te vas a desanimar. O te vas a estar muy envuelto en las cosas del mundo, que los afanes de la vida y los engaños de la riqueza. Que quieres andar allá con los demás, no puedes. Pero si tú vienes con un corazón dispuesto, vas a encontrar mucho más de lo que pensabas. Va a ser algo maravilloso, porque esta palabra está viva. Te va a edificar toda tu vida. Te va a bendecir cada vez que la oyes, en las luchas, en las pruebas. Mire, hermanos, muchas veces hay situaciones que el hombre pasa, que golpes muy duros de la vida, y hay gente que no sabe qué decir. Bueno, la palabra de Dios todo el tiempo tiene que decirnos algo bueno, algo maravilloso. Todo el tiempo nos anima, todo el tiempo nos fortalece. No importa la situación, no importa el problema, el Señor, hermanos, conoce y administra nuestras vidas.